Gracias, Señor, porque podemos contar de tus maravillas. Y no es algo que queremos guardar, Señor. No es algo que yo quiero solamente guardar en mi corazón, sino es algo que queremos contar en nuestras generaciones. Si tienes hijos, si aún no los tienes, es algo que tienes que contar a tus generaciones, de la fidelidad, del amor de Dios, de su bondad, de cuántas veces quizás estaba a punto, no tenías para comer, pero ahí Dios bendecía, de cómo estaban con algún problema físico, pero ahí Dios sanaba, de cómo la familia estaba por quebrarse, pero ahí Dios restauraba. Pero Dios, siempre Dios, aquel que promete y es fiel, aquel que promete y cumple, aquel que promete y no falla su palabra, aquel que llega a tiempo, no cuando lo queremos, a tiempo. Eres bueno, Señor, y queremos seguir cantando esta última canción para decirte que creemos, seguimos creyendo en ti, que nuestra esperanza la seguimos depositando solamente en ti. No creen que el monte moverás, no creen que el yugo romperás, porque no han visto tu mover. En tu nombre hay poder. Así es. No creen que abrirás el mar, no creen que el viento callarás, pero tu pueblo tiene fe, que en tu nombre hay poder. Así es, en tu nombre hay poder. Mueve lo inmovible, rompe lo inquebrantable. Creemos que lo harás, de cosas imposibles
Señor, tu iglesia tiene fe. Tu iglesia sigue creyendo que el Dios que hacía milagros a lo largo de la historia lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y yo oro, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Tú lo dijiste, cualquiera sean las promesas que el Señor te ha dado, que ha puesto sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. El Señor lo dijo y Él lo hará. El Señor lo dijo y Él lo hará. Yo creo, Señor, yo te creo. Con toda mi mente, con todo mi corazón, yo te creo. Gracias, Padre, porque podemos alabarte en libertad, porque podemos tener este espacio, Señor, para hablar de ti, exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor. Sigue usando tu iglesia para la extensión de tu reino, Señor. Que ahora que al recoger los diezmos, las ofrendas, Padre Santo, cuando demos con un corazón alegre, como hemos dispuesto en nuestro corazón a hacer, Señor. Que, Padre, todos los recursos, lo máximo podamos seguir usando para que otros conozcan de ti, sea en la iglesia de Manchay, en Tacna, Señor, en el norte, en el sur, al este y al oeste y hasta lo último de la tierra, Padre Santo. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y no dejaremos de hablar de ti, amén. No dejaremos de proclamar tu nombre. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos pasar. Hola. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Segundo servicio en la iglesia, la ciudad. Qué bendición poder estar aquí, qué bendición poder nuestro segundo culto. Dijeron que la gente más guapa viene de las 12, ¿sí? Yo vengo de las 12, así que me da igual, ¿no? No. Así que quiero hablar el día de hoy, continuar hablando acerca de conociendo nuestras raíces, parte 2. La semana pasada hablamos un poco acerca de lo que eran nuestras raíces como iglesia. Hay mucha gente que por no conocer o por desconocimiento comienza a crear de repente raíces donde ya no hay, o de repente donde realmente no se fundamenta nuestra fe. Por ejemplo, existen las raíces hebreas, las raíces, católicas, las raíces, por ejemplo, paulistas. Obviamente todo esto es parte de la historia de la iglesia. Y por ejemplo, cuando el Señor llamó a Abraham, desde ese momento el Señor supo mostrar de dónde y qué descendencia él iba a tener. La Biblia dice que cuando el Señor le dijo a Abraham que tu descendencia será tan numerosa como la arena del desierto y las estrellas del cielo, estaba hablando acerca de dos tipos de descendencia. La primera era la descendencia humana, la carnal, que era el pueblo de Israel. Desde Abraham vino una nación. Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú. De Jacob vinieron los 12 hijos que con el tiempo fueron las 12 tribus de Israel. Y así comenzó la descendencia humana. Pero cuando les hizo ver las estrellas, habló de la descendencia espiritual, que seríamos nosotros, los gentiles, los que no hemos nacido en Israel o no tenemos sangre judía o israelita. Nosotros somos descendencia del pueblo de Dios también. ¿Por qué? O descendientes de Abraham, perdón, porque hemos sido injertos. Gracias a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo espiritual. Entonces, la semana pasada había hablado un poco acerca de cómo había sucedido la historia de la Reforma y hablé un poco rápidamente de Martín Lutero. Y aquí quiero comenzar la segunda parte de conociendo nuestras raíces. ¿Están conmigo? Digan amén. Martín Lutero colgó en 1517 en la catedral de Wittenberg, colgó sus 95 tesis, que eran denuncias que él buscaba debatir. No era que Martín Lutero estaba protestando, era un rebelde, como a veces le dicen. No era un rebelde, era un monje agustiniano que lo que quería era debatir estas 95 puntos. Por ejemplo, la historia cuenta que Martín Lutero en ningún momento quiso dividir la iglesia, crear su iglesia. No, lo que él quería era literalmente llegar a un punto de conversación para que la iglesia católica romana pudiera entender y darse cuenta de los errores. ¿Ok? Y eso está en la historia. Es más, pasaron como 5 o 6 años donde él todavía estuvo luchando después de esa acción para que la Iglesia Católica Romana entrara en razón de que varias cosas que estaba haciendo en ese entonces no estaba bien.
Obviamente, desde ese momento que Martín Lutero cuelga en la catedral de Wittenberg esas denuncias, desde ese momento comienza a haber cierta persecución. La historia nos cuenta, por ejemplo, que el Papa León X, o León X, como lo dije la semana pasada, él quiso construir y levantar fondos para construir la Catedral de San Pedro. Obviamente no tenían dinero, así que puso al más, a un hombre que la historia lo conocería como el vendedor de indulgencias más popular y más efectivo. Ese hombre se llamó Johann Tetzel. Johann Tetzel era un predicador, vendedor de indulgencias. Es más, yo lo pondría al igual de los predicadores cristianos, como nosotros también, que hablan todo dinero de la prosperidad. Él era uno de los más del momento. Tanto así que él dijo, y esa frase está en la historia de la iglesia hasta católica, que él había sacado más gente del purgatorio que el mismo Jesucristo. Eso lo dijo él. Hay una frase interesante que él era un hombre que pregonaba y buscaba que la gente dé o compre su indulgencia y así ellos tener recursos para construir la Catedral de San Pedro. Ahora, habían 3 clases de indulgencias que no lo conté la semana pasada porque literalmente me fui de tiempo. La primera indulgencia era la indulgencia para poder pedir perdón o obtener pecados perdonados. Como por ejemplo era un crédito. Por ejemplo, si yo el fin de semana la voy a hacer y voy a estar con los malcriados, con las malcriadas, entonces anticipadamente compraba indulgencia para que todo pecado que hiciera fuera automáticamente no contado el día que vaya al cielo o al purgatorio, no lo sé, según creencia católica romana. ¿Ok? También, la segunda indulgencia era la indulgencia para sacar a familiares muertos del purgatorio. Por ejemplo, tú comprabas una indulgencia que costaba mucho más dinero y con esa indulgencia ponían el nombre de un familiar tuyo muerto y así con esa compra sacabas del purgatorio a esa persona. La pregunta es, ¿dónde está en la Biblia la palabra purgatorio? No existe. No hay en la Biblia un escrito o un libro que te dice que existe el purgatorio. Obviamente ya llegaremos a esto, pero por ahora les contaré que era el segundo tipo de indulgencias. Y la tercera era la indulgencia que uno compraba para, de una u otra forma, tomar un cargo espiritual en la iglesia de ese entonces. Por ejemplo, Alberto de Brandeburgo fue un príncipe alemán que tenía 2 obispados que los había comprado. Pero vio que el arzobispo, que era el líder principal de la Iglesia Católica Romana en Alemania, o en la corona germana, en ese momento él compró el arzobispado y lo compró por 10.000, no recuerdo la moneda exacta, la compra, y cuando una vez la compra se da cuenta que no tiene para pagar. Entonces el Papa León X manda a este hombre, Johann Tetzel, y Tetzel va a Wittenberg a predicar el mensaje de la indulgencia. Y ahí es cuando Lutero se molesta, se amarga y llega a colgar las 95 tesis de la Reforma. Ahora, quiero contarte un poco más, porque me encantaría decirte que después de 3 años, en 1520, el Papa se dio cuenta de que esto de las ideas de Lutero eran demasiados. Se molestó, se incomodaron, así que dijeron, vamos a excomulgar a Lutero. Miren, 3 años, desde que Martín Lutero colgó las 95 tesis, 3 años que de una u otra forma él no se había ido de la Iglesia Católica. Él nunca renunció porque él seguía creyendo que la Iglesia entraría en razón. Pero a los 3 años, en 1520, la bula papal llamada Expurg Domini la excomulgaron, lo sacaron de ahí. En ese momento se fue escondido 1 año porque había una demanda para Lutero, decían que estaba prohibido escucharlo y obviamente querían matarlo. Así que Martín Lutero se escondió por 1 año en el castillo de Wartburg y en ese castillo él tradujo la Biblia al alemán. Ahora, en ese tiempo la Iglesia Católica tenía su propia traducción, que era la Vulgata Latina. La Vulgata Latina era una traducción al latín vulgar. No es que sea una mala palabra, sino que era la forma coloquial de hablar de la iglesia en ese tiempo, la Iglesia Católica Romana. Entonces Martín Lutero traduce toda la Biblia y la traduce al alemán y en ese momento se convence cada vez más que habían cosas que estaban en la Biblia, que la Iglesia Católica Romana de ese entonces no las hacía bien por lo menos. Tanto así que en el 1521 otra vez los obispos se reúnen y dicen, vamos a llamar a Lutero, vamos a convocarlo a una dieta. ¿Qué es una dieta? No es lo que nosotros conocemos para bajar de peso.
Dieta era una reunión donde se tomaban decisiones en el arzobispado de forma tajante e importante. Así que Lutero no quiere ir, porque obviamente si va lo van a matar, pero le prometen con carta firmada de que si iba le iban a dar un salvoconducto, que fuera lo que decidieran lo iban a dejar ir libre y que obviamente después vendría lo que ellos decidieran ahí. No sé si me escuchan bien con el micrófono. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, solamente quería estar eso. Entonces, en ese momento, en esta dieta, lo llaman y Martín Lutero va con la Biblia, con sus escritos, va bien preparado porque siente que es su última oportunidad para que la Iglesia Católica Romana entrara en razón. Él lo que buscaba era debatir. El 95 puntos que él había puesto de su tesis, él quería debatirlas. Pero la historia cuenta que ni bien se paró y quiso hablar, le dijeron, no queremos escuchar nada, solamente queremos que respondas una pregunta, y para eso estás acá. Le dijeron, ¿te arrepientes de las predicaciones que has hecho, sí o no? Y en ese momento, Lutero pide un día, le dan 24 horas para responder. Él se va, al día siguiente regresa y dice la frase que leímos la semana pasada, que es la siguiente. A menos que sea convencido por el testimonio de la Escritura, o por un argumento razonable, puesto que no confío en papas ni concilios que han demostrado equivocarse varias veces, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. E ir contra tal conciencia no es seguro ni correcto. No puedo ni quiero retractarme. Cuando él declara eso, en ese momento, se podría decir, el rey decide, no que se me fue el nombre del rey, tengo tantos nombres acá. Ok, Carlos V, perdón, sí, Carlos V creo que es. Disculpen si me equivoco en el nombre, ahora les voy a decir porque voy a bajar y voy a llegar al nombre de este personaje. Él decide que toda persona que mate a Lutero se queda exento de culpa. O sea, pone precio a su cabeza, pero encima dice, quien lo mate no pasa nada, ni en el cielo ni con la justicia. Martín Lutero fue declarado en ese momento persona asesinable, ¿ok? Entonces, te imaginarás que dio una corriente, tuvo que huir de ahí, se escondió. Ahora, para ese entonces, después de casi 4 o 5 años, Martín Lutero había llegado a predicar su mensaje a varios lugares de Europa y muchos países de Europa y muchos príncipes de Alemania, muchos príncipes que gobernaban zonas nórdicas de Europa, comenzaron a convencerse del Evangelio. Ahora, los hermanos católicos dicen que era un tema político, porque las coronas no querían dar dinero a la Iglesia Católica. Pero lo cierto es que muchos gobiernos de la época se dieron cuenta de que habían cosas que estaban siendo sometidos a abuso, que definitivamente no estaba en la palabra. Obviamente volvieron a conocer en la palabra, la Escritura, se volvió a predicar ese mensaje que por mucho tiempo estaba prohibido. ¿Ok? Ahora sí vamos con la contrarreforma. Quiero que me sigas que esto hoy es una clase histórica. Necesito que usted aprenda de cuáles son tus bases como creyente. ¿Amén o no amén? Entonces, en 1545 sucede la contrarreforma. ¿Qué era la contrarreforma? Era el contraataque de la reforma por la Iglesia Católica. Durante ese tiempo, casi desde 1517 hacia 1545, ellos se dieron cuenta de que habían perdido mucho poder, de que ya la cosa estaba fuerte, el protestantismo estaba creciendo por Europa de una forma poderosa. Así que decidieron hacer un concilio que se llamó el Concilio de Trento, que inició en 1545. Ellos reunieron a cardenales, a obispos de todas partes de Europa, reunidos en Trento, en una ciudad de Italia creo que era así, reunidos ahí para conciliar cómo enfrentar esta plaga innumerable que era el protestantismo. Entonces la historia narra, es la historia, todo esto es histórico, esto no es que mi idea está en la historia. Obviamente hay gente que opina y tiene puntos objetivos, yo te estoy narrando lo que dice la historia. Te estoy recordando cuáles son tus raíces en base a fundamentos históricos. Ya llegaré a la palabra de Dios. ¿Amén? Perfecto. ¿Quieren que corte aquí o sigo? Seguimos, perfecto. Sí, dijo ahí, que es perfecto. Entonces tápate los ojos. No, bravo. Concilio de Trento, ¿sabes cuánto demoró? Desde 1545 a 1563 se demoró el Concilio de Trento. O sea, si sumamos este tiempo, estamos hablando de que casi fueron 38 años. No, me equivoco. Sí, 38. ¿Ah? No, del 45 al 63 no es 18 años. 18 años, ¿verdad? Perfecto, ya. Bueno, no soy matemático. ¿Sí? Yo pensaba que era más, pero en fin, discúlpenme. El Concilio de Trento demoró todos estos años y no se pusieron de acuerdo.
O sea, durante todo ese tiempo se reunieron y entre ellos se pelearon. Y como le dije hace un momento, varios arzobispos no eran, pues, tenían convicción sacerdotal, la mayoría querían poder político y social. Esas reuniones eran una pelea de quién controlaba más, quién recuperaba más tierras, etcétera, etcétera. Y cada uno entraba con un punto. Al final, sinceramente, la gente tenía esperanza, el pueblo tenía esperanza. Creo que aún los protestantes tenían esperanza de que en este concilio que duró tiempo, tomaran decisiones relevantes, como por ejemplo, ok, vamos a la palabra, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué cosas nos han dicho ellos en la palabra que no estamos haciendo bien? Pero la historia cuenta que tomaron 4 decisiones fundamentales. Por favor, sígueme lo que te estoy diciendo. 4 decisiones fundamentales. Pudieron haber cambiado o mejorado o vuelto a hacer cosas interesantes, pero las decisiones no fueron reorganizar su doctrina, para nada. Fueron literalmente tomar 4 fundamentos para saber cómo atacar a los protestantes. Esto está en la historia. Primer punto de 4. ¿Están conmigo? Digan amén. Vamos. La Santa Inquisición regresó. Regresó la Santa Inquisición, que por mucho tiempo había estado persiguiendo todo tipo de creencias no católicas, como judíos, por ejemplo, aún científicos que eran catalogados como brujos u hechiceros. En el renacentismo la iglesia paró un poco, pero de una u otra forma en este momento reactivaron la Santa Inquisición para protestantes, específicamente para protestantes. Pero luego también como segundo punto crearon el índex. ¿Qué es el índex? Era la prohibición de literatura no aprobada por el Papa o por el arzobispado de las ciudades. Si te encontraban un libro no aprobado, clácate. Si te encontraban de repente una Biblia, es más, una Biblia que no era traducida como Vulgata Latina, es más, si era Vulgata Latina, te la aprobaban, había roche, pero bueno. Pero si encontraban una Biblia traducida por Juan Hus, perdón, impresa por Juan, traducida por, se me fue el nombre, Wycliffe, perdón, traducida por Wycliffe, y de repente traducciones al inglés, al alemán, ¡juaj! Era prohibido, era una prohibición en la época. Tercer punto, se creó la Compañía de Jesús. Gloria a Dios, evangelismo, nada que evangelismo. Era un ejército de soldados católicos que se hicieron compañías, ¿para qué? Para defender los intereses del papado del momento. El líder era San Ignacio de Loyola, un hombre que es canonizado el día de hoy como santo, que era un ex militar que se convirtió, obviamente, y defendió celosamente los intereses del papado. La Compañía de Jesús fue una representación de un cuidado de la doctrina de la iglesia o de los intereses también. Cuarto y último punto, comenzaron a fomentar el arte barroco. Si tú has ido al Cusco, si tú vas a Arequipa o a Lima, vas a encontrar iglesias antiguas de hace 400, 500 años, vas a encontrar pinturas. Tú ves a esta iglesia y la única pintura que tenemos acá es lo que dice ahí, salida de emergencia, y está impresa. Pero en esa época, en el Concilio de Trento, se aprobó el arte como una expresión para mover las emociones de la gente. Entonces ya no solamente iban a misas, sino que ir a misas era ver una expresión artística. De una u otra forma, el arte traía emociones a la gente. ¿Me dejo entender? El arte barroco es parte del arte que hoy tenemos como herencia nosotros aquí. Vas a iglesias católicas, catedrales antiguas, vas a ver arte, preciosa arte, artistas. La pregunta es, ¿por qué fue relevante en ese momento fomentar el arte barroco? ¿Sabes por qué? Porque el arte era algo mal visto también. Porque aquellos que son artistas, que son músicos, el arte es una forma de expresar una posición, un sentimiento y aún ideas políticas, ¿verdad? La música fue como una música de protesta que existió en América Latina en la época de los 70s, ¿verdad? La música y el arte siempre fue una expresión del sentimiento y el pensamiento de las personas. Pero en este punto, y no te pierdas con lo que te voy a decir, decidieron que el arte barroco tenía que mover a la gente a expresar sentimientos y emociones. Y es por eso que tú ves las pinturas en las catedrales y no ves gente así. Ves gente así. La mayoría de gente que está predicando el evangelio, están con cara de nobleza, Satanás sale con... Obviamente ese sí le tiene bien gancho, pero los demás, los apóstoles salen con cara... No, en la Santa Cena, planos. ¿Por qué no salen así? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos querían expresar ese sentimentalismo y era parte de la decisión de lo que pasó en el Concilio de Trento. O sea, el contraataque o la contrarreforma no fue otra cosa más que promover
puntos para evitar, más no cambios internos en la iglesia. ¿Están conmigo? Digan amén. Así que a partir de este momento comenzó la persecución protestante. Cuando hablo de persecución protestante, estoy hablando de que el protestantismo pasa por un momento de persecución. Esto fue a partir de 1563, oficialmente comenzaron la persecución. Acá tengo unos números que quiero que tú veas. Son eventos de los más principales que hubo en Europa en ese tiempo. ¿Ok? Una de las cosas interesantes fue que luego Ok, aquí está, perdóname. Ya. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, fue que en 1557, creo que te memorices la fecha o el nombre por lo menos, hubo un hombre llamado John Foxe que publicó un libro llamado El Libro de los Mártires. Él, en esa época no protestante, ojo, era un hombre historiador, puso en un libro 200 años de persecución desde la pre-reforma. Eso está en la historia, eso no lo inventé yo, es un libro impreso en 1557. John Foxe lo imprimió y era algo conocido. Es más, dicen que en esa época, escuchen esto, varias familias de dinero tenían una Biblia y tenían el libro de John Foxe. Era tan popular que en ese momento comenzó a haber un fastidio en el clero, porque este libro solamente lo que hacía era hacer que ellos queden mal. Era tan popular que todos sabían que existía un libro de los mártires, ¿ok? Y así que en 1572 la bomba estalla y aquí comienza la cosa fuerte. ¿Por qué? Porque quiero que veamos un mapa que hay a continuación, un mapa que puse. En ese entonces, este era el mapa religioso, entre comillas, de la época. Toda esta parte era la iglesia católica ortodoxa, no era la romana. Toda la parte guinda era la iglesia católica romana, que tenía como principal poder Roma. Era el papado que gobernaba todas estas ciudades y estas coronas. La parte amarilla fue la iglesia protestante. La gran mayoría fue países como Suiza, como Noruega, como Dinamarca, Alemania, parte de Alemania. Comenzaron a convertir sus reinados en protestantes. La diferencia de aquí es que aquí era una prohibición. En el punto de protestante no era una prohibición ser católico, solamente que automáticamente los gobiernos protestantes dijeron somos protestantes porque sus reyes son protestantes y obviamente vamos a abrir las puertas a las reuniones protestantes, como así se denominaba. Esto de aquí hizo que Francia entrara en un dilema. Francia era una corona que no se decidía, que permitía de los dos, y fue en Francia donde se originan realmente un crecimiento entre protestantes y católicos. Fue en Francia donde tenía el país tan dividido que al final sucede lo que creo yo todos sabíamos que iba a pasar en algún momento. En 1572, 30.000 protestantes franceses fueron masacrados en la noche de San Bartolomé en Francia. Esa noche, mientras que era una fiesta católica donde se reunían a celebrar y todo lo demás, en 1572 comenzaron a fomentar la persecución y el asesinato. Se estima, eso puede buscarlo en internet para que veas que no te miento, que murieron entre 10.000 a 30.000 protestantes en una semana. Los mataron. Desde ese momento comienza de una u otra forma una persecución. Enrique V dijo que en ese momento, perdón, me estoy adelantando, pasaron muchos procesos, hubieron muchas dificultades. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Años más adelante, luego de que Europa estaba dividida, el rey Enrique V concedió la libertad religiosa a los protestantes. O sea, ya dijeron, ¿sabes qué? No va a estar prohibido la libertad religiosa, vamos a dejar que ellos sigan, tienen libertad de reunión, libertad de culto. El problema fue que la iglesia tenía también un ejército. Tanto así que comenzó a haber guerras, comenzaron a influenciar coronas, varios países comenzaron a dividirse y así llegó una guerra que duró 30 años que en 1618 tuvo que estallar. Fue la guerra de los 30 años. ¿Qué es esto? Una guerra entre varios reinados protestantes y católicos que pelearon por quién tomaba más posición. Era una guerra política y social, pero también era una guerra religiosa, claro que se influenciaba. ¿Qué resultó esta guerra? ¿Qué pasó con esta guerra? Murieron muchas personas, tanto así que recién en 1648 se reúnen las dos partes a firmar el Tratado de Westfalia.
¿Qué era el Tratado de Westfalia? El Tratado de Westfalia era un tratado donde dijeron, ¿sabes qué? No vamos a pelear por estas cosas. Tomaron o hicieron la paz en ese momento. Pero para hablarles durante esta temporada de la guerra de los 30 años, hubo un grupo de cristianos que no aguantaron más. Muchos protestantes dijeron, ¿sabes qué? Europa no es para nosotros, hay muchas guerras, esto se está poniendo feo, y lo que hicieron es, comenzaron a salir de Europa y llegaron al Nuevo Mundo. ¿Dónde queda el Nuevo Mundo? Era Norteamérica. Norteamérica era un lugar donde en ese tiempo se comercializaba pieles, hacían cosas con animales, se vendían cosas, pero no era un lugar para vivir al 100%, no era una nación. Los peregrinos llegaron de Europa en barcos, diferentes temporadas, desde 1630 en adelante, llegaron a desembarcar. Por ejemplo, en 1620 llegó el tremendo barco llamado Mayflower. Mayflower fue un barco muy conocido en la historia americana, donde vinieron peregrinos que llegaron a formar una colonia puritana en los Estados Unidos. Llegaron varias denominaciones protestantes a habitar los Estados Unidos y obviamente si vamos a adelantar la historia, sabemos que el día de hoy Estados Unidos, tú buscas en Wikipedia, religión del país, te van a decir protestantes. ¿Por qué? Porque fueron fundados en su gran mayoría por protestantes. ¿Qué pasó en América del Sur? Y ahora quiero hablar acerca de la historia de la iglesia en Perú, porque tienes que saber qué pasó en el Perú. Lo que pasó en América del Sur, desde Norteamérica, México hacia abajo, fue todo lo opuesto. Porque desde 1500 y tantos que vino la conquista española, portuguesa, llegaron a América del Sur y no llegaron solamente con ejércitos, llegaron con la Iglesia Católica, que sabemos la historia, que llegaron a nuestras costas, a nuestros países, de una u otra forma, controlarla, conquistarla, pero también evangelizarla a la religión católica. Y es por eso que nosotros en América del Sur tenemos tradiciones bien marcadas, porque fuimos evangelizados católicamente o como católicos romanos. Ahora, quiero que me sigas por favor. En esa época, nosotros como nación, como imperio incaico, hablando del Perú y el imperio que existía en esa época, teníamos unas creencias que eran más al dios Sol, a la tierra, teníamos ciertas creencias como nuestra mitología inca, que era Mama Oyo y Manco Cápac salieron del lago Titicaca y fundaron el imperio. Historias que todos hemos conocido en el colegio, esas eran las creencias de nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? El evangelio o el catolicismo impuso la religión. No solamente la impuso, sino que evitó que haya otras creencias. Y ahora quiero hablar acerca del evangelio en el Perú. ¿Están listos? Digan amén. En 1532, que inicia la invasión española al Perú, el catolicismo toma fuerza, obviamente, y desde ese momento hasta 1929, por favor escuchen, no están las fechas acá, ¿no? ¿No llegamos a poner las fechas? Ok. Bueno, hasta 1929, mira cuántos años, la Iglesia Católica era la única religión, escuchen esto, la única religión que en el Perú podía profesarse, o en el virreinato y después en la República del Perú. No se podía predicar de otra religión. Los judíos eran perseguidos, ninguna otra creencia que no sea católica era permitida en el Perú. Recién en la Constitución del año 29 del siglo pasado, en 1929, se permitió la libertad religiosa. Pero hasta menos de 100 años era prohibido, escuchen esto, prohibido no ser católico o ser de otra creencia. Hasta aquí quiero hablarte de lo que pasa. Porque ahora voy a entrar a hablar acerca del Perú. Muchos quieren conocer, ¿y la iglesia protestante en el Perú qué pasó? Yo solamente voy a hablarte de 2 mártires, porque cada denominación, como la Alianza Cristiana, como las Asambleas de Dios, la Iglesia Evangélica del Perú, la Iglesia Bautista, tienen historias de cómo comenzaron. Son denominaciones que tienen años. Y yo sé que esa historia existe y yo realmente admiro lo que ellos han hecho en el Perú desde que comenzaron. Pero quiero hablarte de esos mártires que nadie habla del Perú. De hombres que Dios trajo al Perú que comenzaron realmente el evangelio protestante en esa época. Y es por eso que me toca hablar ahora de un hombre llamado Thompson, el nombre correcto, perdón, Diego Thompson, aquí está, ¿no? Diego Thompson. Él llegó al Perú entre los años 1788, llegó al Perú. No, ese no es.
nació acá, pero 1830 y tantos, perdón, esa es donde nació, sí. Él llegó al Perú, y llegó al Perú, ¿sabes por qué? Porque San Martín, el que proclamó la independencia en 1821, yo sé que son muchas fechas, él quiso como república traer una buena educación. Y Diego Thompson vino, porque era un teólogo, pero también era un educador, era un pastor bautista escocés, que vino al Perú para literalmente promover un modelo de enseñanza que era muy relevante y estaba muy de moda, que era el modelo lancasteriano. El modelo lancasteriano era aplicado en Inglaterra y tuvo mucho éxito. ¿Sabes cuál era el modelo lancasteriano? Te enseñaban a leer con la Biblia. Te daban versículos y leías con la Biblia y te enseñaban mensajes y valores. San Martín de Porres permitió que Diego Thompson llegara al Perú y promoviera literalmente esta cultura o esta corriente estudiantil o educativa. Obviamente la Sociedad Bíblica Británica lo envió y también la Sociedad Bíblica Americana aportó para el mensaje de Diego Thompson. Ahora, Diego Thompson era un hombre disfrazado. Quiero que me escuches bien. Este hombre no vino como misionero protestante. Él vino, ¿sabes cómo vino él? Vino como un vendedor de libros. Vino como un hombre que de una u otra forma trajo, él era colportor, o sea, vendía libros, traía enciclopedias. Vino como un negociante de literatura. Y Diego Thompson introdujo Biblias a este país también. Ahora, si ustedes buscan en internet, hay un antropólogo, no cristiano ni católico, antropólogo llamado Tito Paredes, que ahí pueden buscar el nombre de referencia en internet, que él dijo lo siguiente: por más de 30 años, los colegios de Thompson fueron en el Perú los primeros en ofrecer una educación general para todas las clases sociales. Esto particularmente fue significativo, puesto que hasta entonces la educación en el Perú era privilegio de los ricos. Por 30 años él fundó colegios y en un colegio era para gente pobre y gente rica. No importaba tu condición social, no importaba tu condición de pensamiento o religioso, él creó escuelas para todos. Pero fue hasta 1850 aproximadamente que llegó Ramón Castilla. Y Ramón Castilla lo que hizo fue una revolución de la educación. Y a partir de ese momento, de una u otra forma, la educación cambió. Diego Thompson sale del Perú, es expulsado toda influencia de los protestantes, que literalmente había sido mucha, cerraron los colegios y la educación volvió a ser un privilegio para ricos. Busquen en internet, y no les estoy mintiendo, busquen en la historia del Perú y danse cuenta que yo no les estoy mintiendo. Hasta aquí solamente he hablado de historia. No te he mencionado nada de que un protestante o un pastor lo dijo. No, esto es historia. Solamente que a veces no conocemos nuestra historia y somos ignorantes a veces en cosas y queremos solamente enfocarnos en la Biblia, pero la historia también nos habla de nuestras raíces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están felices de estar aquí? Ya tienen hambre, ¿verdad? Tienen hambre. Tengo que terminar, ya me falta poco, no te preocupes. Ok, escuchen. En 1875 entra otro segundo mártir en la iglesia cristiana peruana, que se llamó Francisco Pensotti. Francisco Pensotti fue también un colportor, pero este hombre ya no iba por la educación, este hombre vino a plantar iglesias secretas, porque estaba prohibido el protestantismo en el Perú. Y él literalmente fue descubierto, ¿por qué? Porque él abría grupos de estudio, vendía libros y también hacía grupos de estudio secretos. Era un hombre que enseñaba la Biblia secretamente. Él llegó en 1875, donde estaba prohibido. ¿Y sabes qué? Cayó preso. Lo llevaron a los tribunales. Y se formó una gran movida social, está en la historia, que pedían que Francisco Pensotti saliera, porque era injusto lo que le estaba pasando. Al final sacaron a Pensotti. Era un hombre italiano-uruguayo, creo que era él. Y lo que hizo Pensotti fue demostrar 3 cosas que ayudaron al crecimiento de la iglesia protestante en el Perú. La primera, demostró que podría traer más colportadores. ¿Qué eran colportores? Hombres que traían Biblias, bibliografías, libros al Perú. Segundo punto, demostró que podría tener reuniones en privado. Y así comenzó la iglesia en ese tiempo. Y como último punto, él generó una revuelta o una fama. La sociedad hasta no creyente lo apoyó porque les parecía injusto que un hombre extranjero que había venido a enseñar buenos valores estuviera siendo preso. Y se generó una especie de cariño hacia los protestantes en ese momento. Pero ya la historia es evidente.
20, 30 años más adelante comenzaron a venir los primeros misioneros enviados y nació la IEP, luego nació las Asambleas de Dios, más adelante nació la Alianza. Todos comenzaron en la selva, en la sierra y llegaron poco a poco a la ciudad. Tanto así que el cristianismo comenzó creciendo hasta los años 1060, hasta los años 70 del siglo pasado, hasta los 70, ser protestante era sinónimo de ser pobre, porque la gente humilde era la gente que era rechazada muchas veces, y era la gente que atendía a esas iglesias. A partir del 70 comenzó a llegar a las clases sociales, clase media, clase limeña, y poco a poco fue influenciando todas las clases sociales. El día de hoy somos el 17% en el Perú. 17% declarada protestante en el Perú. Ahora, te voy a decir una cosa. Bueno fuera que el otro porcentaje fuera católicos convencidos. Es lo que se dice en el régimen, pero se dice y se estipula que más del 50% en el Perú realmente no tiene ninguna fe. Fueron bautizados por la Iglesia Católica, pero hoy no congregan, no comulgan, no creen en nada, comienzan a abrir por otras cosas. En pocas palabras, muchos son ateos, agnósticos. Eso pasa en todas las creencias, por si acaso. Por eso todavía hay mucho que trabajar. Hasta aquí les hablé solamente de la historia de la Iglesia. Quiero ir culminando porque la reforma trajo muchos beneficios. Quiero que me sigas. La reforma trajo muchos beneficios. Y el principal beneficio fue el fortalecimiento de las naciones. Cuando se creó la reforma, las naciones se fortalecieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no tenían que depender de un gobierno romano católico. O sea, decidieron abrirse y formar sus propios gobiernos. Segundo, nacimiento de las escuelas públicas. Busquen en la historia. Martín Lutero, al darse cuenta que quería enseñar la Biblia, se dio con la realidad de que muchos, escuchen esto, muchos eran ignorantes, no sabían escribir. ¿Por qué? Porque el colegio en Europa en esa época era solamente para ricos. Así que lo que hizo Lutero fue fomentar la educación pública, iniciando en Germania, donde se creó, y pasando por toda Europa, educación gratuita para todos. Eso lo hizo la reforma. Tercer punto, igualdad ante la ley. Nosotros, como al ser cristianos bíblicos, solamente creemos en lo que dice la Biblia, y la Biblia nos dice que todos somos iguales delante de Dios. Ni uno es más, ni uno es menos, todos somos amados y ante la sociedad somos creación de Dios. ¿Ok? Y también, y lo último, Biblia para todos. Lo que fomentó la reforma fue Biblia para todos, la Biblia para todos. Se formaron sociedades que regalaban Biblias y ya no era más un negocio. Yo creo que me demoré, tenía que hablarle de la reforma, de las olas de la reforma. Voy a darme solamente un minuto más para decirlo. Si te preguntan, ¿en qué se basa nuestra fe como cristianos, protestantes, como quieras? ¿En qué se basa nuestra fe? 5 solas. Repíteme, 5. Son 5. Mira tu mano, mira tu mano, mira tu mano. ¿Cuántos dedos tienes? Ahora, si no tienes un dedo, entonces mira tus 2 manos y es así. ¿Sí? Todos tenemos 5 manos, 5 dedos en la mano. 5 dedos en la mano. 5 son los fundamentos de nuestra creencia, de lo que nos terminó separando de la Iglesia Católica Romana. O sea, nosotros nos dicen protestantes, nosotros protestamos, pero nosotros nunca quisimos, en nuestras raíces, 1517 no quisimos dividirnos de la iglesia para nada. Queríamos que se dieran cuenta, pero nos expulsan, tanto a los creyentes, y comienza este gran peregrinaje de más de 500 años, que hasta el día de hoy sigue afectando para bien la sociedad. Nosotros creemos en 5 fundamentos que Martín Lutero lo enseñó y se fue perfeccionando por Calvino, por hombres de Dios que fomentaron esta verdad. Por favor, ya te vas a ir, quiero que escuches. Sé que suena el estómago, pero peor va a sonar tu espíritu cuando no estés convencido de la palabra de Dios. Primero, no, ¿qué sería? No, peor va a sonar tu cuerpo en el infierno cuando grites. No. No, nunca tanto. Miren, primer punto, sola escritura. Sola escritura está en latín, es solo por medio de la escritura. Nosotros como iglesia cristiana, como dicen protestante, está bien, evangélicos está bien, cristianos, nosotros solamente basamos nuestra verdad y fundamento de vida en la palabra de Dios, en la escritura. La Iglesia Católica Romana, que es lo que nos divide, ellos creen en la autoridad del Papa, de la escritura de la Biblia y de la tradición. Tú le preguntas, oye, ¿por qué hacen procesiones? Por tradiciones. ¿Pero dónde está la Biblia? Es que la tradición. ¿Y por qué tienen a este pata como santo? Porque el Papa lo hizo santo. Entonces, ellos tienen 3 fundamentos de su verdad. La Biblia, lo que dice el Papa o el clero y lo que dice la tradición. Esos son los 3 fundamentos de la verdad. Nosotros solamente nos basamos en la Biblia. Aquí no importa lo que el pastor dijo, ni el superapóstol, ni el hermanito, no. Acá, si no está escrito, no existe. La Biblia es el único fundamento de nosotros y es por eso
de que nosotros nos separamos, en un momento nos sacaron y los dividimos como iglesia protestante, porque solamente abrimos de la Escritura. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, por favor leen conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia es un compendio de libros, de cartas en el Nuevo Testamento, de evangelios, que en el primer cano, para ser puesto en un libro, eran muy famosas. ¿Por qué? Porque había muchas copias. Habían tantas copias que la iglesia de ese entonces conocía, sabía, la carta de los Romanos, sí la leí. Hay gente que se la memorizaba porque era carta tras carta, se recibía en una iglesia, la transcribían, la pasaban a otra. Ese era por qué se hizo la Biblia. Hay muchos libros apócrifos que fueron encontrados, que son antiguos, pero al no tener copias, no fueron puestos en la Biblia. Por eso, la carta a los romanos, las cartas de Pablo, la carta de Pedro, Santiago, todo ello era famoso en la iglesia ese entonces. ¿Por qué? Porque todas las tenían, todas las habían leído, todas las predicaban. Era doctrina de la iglesia fundamentada en Cristo y en los apóstoles. Solamente la Biblia. Segundo punto, estamos en el dedo gordito, ¿no? ¿Este dedo cómo se llama? El índice. Solo Cristo salva. No un santo, no, y con todo respeto, nosotros sabemos, conocemos, hablamos, respetamos a la Virgen María, pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que hay un mandamiento para orarle, para rezarle. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No existe la Virgen tal, no, hay muchas vírgenes en distintas partes del mundo, y se fundamenta en la Virgen María, obviamente. Pero nosotros creemos solamente Cristo, no un santo. Los santos fueron hombres buenos, pero fueron hombres imperfectos como nosotros. El único hombre perfecto, el nombre dado a los hombres, solamente Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice en Hechos 4, 11, 12, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro, repite conmigo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solamente Cristo. Entonces nuestra doctrina es cristocéntrica. Pero tiene que ir a un pastor, a un cura. No, solamente Cristo. El único camino para llegar a Dios es Cristo. No hay ni un santo. No creemos que el camino sea por la Virgen. No hay un fundamento bíblico para adoración a personas que fueron buenas, ojo. Pero ¿en qué momento hemos adorado a alguien? Y hemos buscado Hay gente que dice, no, yo le oro a mi tío, a mi papá que está en el cielo. ¿Dónde en la Biblia dice eso? La Biblia dice que no le oremos a los muertos. Pero la gente por desconocimiento... Porque lo más triste es que sí, mucha gente dice, sí, pero esto es la tradición. Pero si tu tradición contradice la Biblia, hay un problema. Y ese es el problema por el cual nos separamos o estamos separados y nos dicen los hermanos separados. Porque nosotros, la tradición de muchas, aún de nosotros mismos, contradice la Biblia. Por ejemplo, hay muchos pastores también, hago crítica de nuestro lado, que se enriquecen, que roban dinero, que piden plata y viven como reyes y tienen los relojes. Esos hermanos van a ser llevados a juicio el día que Jesucristo venga por su iglesia. Hay de todo, pero lamentable y es triste porque todo el mundo se está dando cuenta de que aún en nuestro lado también necesitamos una reforma. Porque muchos pastores que se centran en su liderazgo, en ellos mismos, y por eso a todos nos tratan igual. Todos los pastores somos rateros, todos los pastores somos mentirosos por la culpa de personas que fueron más públicas, que hicieron mal, porque no llevaron a la congregación a Cristo, los llevaron a ellos y a sus ideas. Pero en esta iglesia solamente Cristo. Solamente Cristo. Tercer punto, vamos entrando al final, ya estamos terminando. Algo que me puedes ayudar, por favor. Tercer punto, solamente por gracia o solo por la gracia de Jesús. En ese tiempo ellos vendían indulgencia para que sean salvos, tenían que hacer penitencias. Habían santos que se echaban cosas a los ojos, se latigaban. Y Lutero se dio cuenta, solamente es por gracia, no por tus obras. Yo no soy salvo, yo no soy hijo de Dios porque di plata a la iglesia. No, soy salvo por la obra de Jesús. No fue por mi obra. Aún si tú dices, sí, pero yo vine a la iglesia porque yo sentí. No, tú no sentiste nada. El Señor te quiso acá porque el Señor te estuvo llamando para que seas salvo. La Biblia dice que Él vino, Él nos amó primero. O sea, tú no lo amaste primero, Él te amó primero. Pero también la Biblia nos enseña en otra parte de la Biblia que Él vino a buscar a encontrar lo que se había perdido. Tú estabas perdido y Él te encontró.
Todo lo que pasó para que conozcas de Cristo fue una idea netamente celestial por amor a ti, porque hay un propósito en Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero fue por gracia. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Tú eres salvo por gracia, o sea, ¿qué es gracia? Es don o regalo no merecido. Dios fue una cruz por amor, porque no podías pagar el precio de tu salvación y de conectarte otra vez con tu Creador. Fue Cristo en la cruz y fue un regalo de Dios para ti. O lo tomas o lo dejas, así de simple. Pero fue por gracia, fue por amor. Pero yo hice esto, pero es que Señor, cuando vengo a ti yo me siento tan sucio. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida antes de Cristo, ese es el peor. Porque como fue por gracia y no fueron por tus obras o tus buenas acciones o tus penitencias, Jesús te ama tanto que hay un nuevo comienzo en Él. Hay un nuevo comienzo. Yo quiero que la iglesia esté llena de gente que ha sido de la peor de la sociedad, pero que el Señor los haya cambiado. Quiero tener gente exadictos, matrimonios rotos, parejas tóxicas, jóvenes metidos en distintas cosas. Eso quiero tener en la iglesia. ¿Por qué? Porque es para ellos la gracia de Dios. Porque hasta de los más vil y menospreciados, yo fui uno de ellos, ojo, el Señor nos llamó, nos usa para avergonzar a los sabios de este mundo. Cuarto punto, ya estoy terminando, sola fide, que solo por la fe en Dios salva. Tú no eres salvo porque crees de repente o por obediencia o por hacer penitencia, no, solamente por fe, es creer en el Señor. Romanos 3:28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Señor, yo soy salvo, pero yo vengo a la iglesia, pero tengo que ser perfecto. Es que todavía no estoy listo, vente a la iglesia. Pero pastor, yo soy así, vente. Esa fe tiene que seguir creciendo. Estás en un proceso. El Señor te va a cambiar. El Señor te va a dar convicción de muchas cosas, pero no dejes de venir, porque es por fe, no por las cosas buenas que creas tener. Los hermanos católicos creen, por ejemplo, en este punto, dicen, sí, pero también es importante la fe y también hay que hacer obras. No, claro, hay que hacer obras, pero es porque tienes fe, muestras tu fe, que tienes fe porque haces cosas. Yo sigo a Jesús, pero vivo como cualquier cosa. No, porque amas a Dios en el proceso, tus acciones te acompañan. Pero lo que ellos creen es que tienes que actuar para demostrar que tienes fe. Eso no es así. Es al revés, porque tienes fe, naturalmente haces buenas obras. Último punto, con eso termino. Quinto punto es el dedo chiquito. El meñique, ¿no? Sí. Con el que te agarras el moco, sí. Vamos. El último punto, vamos a poner aquí, solamente 5 puntos. Soli Deo Gloria. En latín es solo a Dios sea la gloria. No al Papa, no al hombre, no a nuestros éxitos. Solamente la gloria es para Dios. Y eso nos terminó separando. Y fuimos siendo una iglesia. El día de hoy estamos contaminados, sí es verdad. Hay muchos pastores, iglesias que hacen cualquier cosa. Pero tratamos con mucho amor y fe de que en esta iglesia sea un lugar donde respetemos nuestras raíces y defendamos a capa y espada la palabra de Dios y defendamos a capa y espada nuestros principios como iglesia. Solamente la gloria va a ser para Dios. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, lo que pase en esta iglesia en los próximos meses, lo que vas a hacer en nuestra iglesia, ¿cuántos creen que Dios va a hacer cosas maravillosas? Lo que vas a hacer, toda la gloria te la llevarás tú. Señor, como iglesia nos comprometemos a seguir defendiendo, primero, solo la palabra de Dios. Hablaremos, compartiremos, predicaremos la escritura, la palabra. Creemos en que tu palabra es el mensaje que cambió sociedades y sigue haciéndolo y seguirá haciéndolo. Defendemos tu verdad a capa y espada. Señor, como iglesia seguiremos amando con la gracia con la cual tú salvas a las personas que quizás menos se quieren sentir amadas. Seguimos amándolas, Señor. Amamos a la gente porque tú nos amaste primero. Señor, seguimos creyendo que por fe, tenemos fe en Jesús, tenemos fe en ti. Señor, creemos en ti. Nuestra fe está en ti. Ayúdanos a que nuestra fe crezca. Ayúdanos a crecer en la fe en Jesús. Ponemos nuestros ojos en la cruz. Ponemos nuestros ojos en la fe de quien nos salvó, Señor. Y por otro lado, solamente Cristo. Señor, tú eres el centro de esta iglesia. Tú eres el centro. Aquí no hay pastor, acá no hay líder. Acá nosotros fallamos, somos imperfectos. Líbranos de pecados que puedan derrumbar el ministerio, nuestro testimonio. Pero Señor, aquí la iglesia es tuya. Tú eres el buen pastor. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Tú eres el Rey y te exaltamos el día de hoy. Y para terminar, Señor, todo lo que vamos a hacer, llévate la gloria.
toda la gloria es para ti. Aún en las victorias de nuestras pruebas, gloria sea a Dios. Aún en el crecimiento de esta iglesia, la gloria sea para el Señor. Aún en puertas que se abren, en puertas que se cierran, toda la gloria y la honra sea para el Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén.